Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Histórico Memórico, en donde explicaremos en esta primera parte cómo funcionaban las dinámicas de prostitución en la Nueva Granada. Con ustedes, Sergio Mejía, quien les habla, con mucho gusto. Bueno, para comenzar mencionaremos que la prostitución en la Nueva Granada es un tema que vale la pena para ser estudiado. Sin embargo, las nociones que se tienen debido a los escasos datos que existen sobre el oficio en las diversas fuentes de difusión histórica hace que sus estudios se vean bastante complicados. Bueno, como primer punto, para entender la prostitución en la colonia es que no se concebía como un oficio, más bien se concebía como un acto escandaloso y vergonzoso, usualmente siendo un acto que realizaba únicamente la mujer. Es por esto que en la época no se utilizaba el término prostitución, más bien era definido en el Diccionario de Autoridades de 1737 y en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua en 1788 como la mujer ruin que se da a muchos. Una mujer pública dada a deleites sexuales a cambio de un valor monetario en seres o víveres. En esta época colonial se denominaban diversos adjetivos que reemplazaban la palabra prostituta, acabando así por referirse a las mujeres que practicaban el oficio como zorras, rameras, mujer perdida, mujer de reja, mujer pública, mujer escandalosa, puta o directamente mujer de fortuna. Aclaro que esto únicamente fue en la Nueva Granada, ya que en Europa, para poner una contraparte, la práctica era aceptada y se concebía como una profesión. En la Nueva Granada se concebía como un asunto que ameritaba ser un dolor de cabeza total para las normas e imaginarios que tenían el modelo de cómo debía ser una mujer, que según la iglesia debía conservarse mínimo virgen hasta el matrimonio y que si mantenía relaciones sexuales con un cónyuge debía ser bajo la institución matrimonial. De este modo, para ser considerada una mujer pública, la mujer debía cometer actos de concubinato o adulterio. La prostituta era precisamente una mujer pública, ya que se salía de esa imagen del modelo mariano, que representaba el cómo debía ser una mujer. Esto era ser una mujer recta, virtuosa, honorable, que conociera la vergüenza, el pudor y el recato de una dama. Ante esa exposición pública de las prácticas de concubinato y adulterio, se ponían en conocimiento de las autoridades eclesiásticas o civiles. Esto causaba como consecuencia que estas instituciones tomasen cartas en el asunto. Siendo así, pues se amonestaba a las acusadas con castigos que iban desde el encierro forzado hasta los destierros. Y creo que muchos de nuestros oyentes se preguntarán, ¿y los hombres qué amonestaciones llevaban a cabo? Y yo quisiese aclarar que en el caso de los hombres, la amonestación variaba según su posición social, en donde al hombre se le exigían multas o que regresaran con sus esposas. Si el hombre era el transgresor sexual, sus castigos variaban entre la casa por cárcel, los trabajos forzados o el destierro directamente. Todo dependía siempre, lo repito de nuevo, de la posición social y se complicaba con las relaciones interétnicas de amo y esclava, cosa que pues dificultó que se visibilizara la prostitución en este periodo. En este apartado es pertinente tener en cuenta cómo se concebía la sexualidad de las esclavas y mestizas, ya que justamente se concebían como bárbaras, salvajes y animales. Todo iba desde categorías raciales, representando precisamente a la feminidad negra como caliente, sexual y salvaje.
lo que contrarrestaba la imagen de la mujer blanca, que era construida como pura, decente y con honor. Debido a esto, las esclavas presentaban diversos tipos de opresiones. Siempre tenían dos opciones que no dependían de ellas en caso de ser llevadas a juicio. La primera era que si su transgresor o cónyuge reconocía que en su voluntad estaba el que la esclava tuviese una mejor vida, hacía que se concediese su libertad en los tribunales. Y ya para contrarrestar esto, la segunda opción radicaba en que la esclava recibía una estigmatización y era sometida a todo tipo de negligencias. Por ejemplo, la hacían pasar hambre, la sometían a arrendamientos, a hacer que le falten los vestuarios, la separaban de su familia, era perseguida o directamente la incluían en trabajos forzados o intensivos. Es claro que la mujer esclava no se consideraba prostituta precisamente por su condición de esclava, ya que en sí su cuerpo era un bien desde antes de ser ejercido el ejercicio, pues. Un ejemplo de lo anterior es el caso de Matea Saucedo, quien era una mulata de 25 años, esclava de don José Rodríguez de Paula en el año de 1774. Matea solicitó en la ciudad de Antioquia cambio de amo por malos tratos, entre esto el abuso sexual. El amo, que tenía 73 años, estaba casado y era un hombre de caudal, se rehusó a venderla como pidió la justicia y la secuestró en su casa. Matea fue depositada en la casa del tesorero, don Francisco Solano Santana. Entonces, Rodríguez la raptó nuevamente e intentó enviarla a Mompox. Sin embargo, ella logró huir. Cuando se encontró nuevamente en el juzgado, Matea tenía en su posesión dos sayas, una de oro y otra de camellón, un ceñidor y un sombrero. Durante el proceso, estas pertenencias fueron dejadas en el depósito del contador de las Reales Cajas, don Manuel Aguirre. El hecho de haber sido llamada a juicio constaba que tuviera ciertas joyas en su posesión, donde se le catalogó como ladrona, difamadora, suicida, pecadora, promiscua, concubina y escurridiza. Ante esto, Matea confesó que estas pertenencias las obtuvo usando estratégicamente su sexualidad, argumentando que ella merecía poseerlas debido a las palabras de Santo Tomás 2:12, las cuales decían que puede dárselo a quien quisiese la que así lo ganó, poniendo ejemplo en la mujer ramera, que todo lo que gana con actos carnales como verdaderos dueños de lo que ganaron, pueden usar de ello a su libertad. Al final, el argumento no valió para nada y se la acusó de pecadora, condenándola al decomiso de sus pertenencias conjunto a un destierro. Por otro lado, tenemos el acto de concubinato o adulterio, que era un asunto que era considerado como malo precisamente por la creación de escándalos públicos, ya que esto sucedía para no manchar la honra de sus reputaciones. Muchos hombres de poder que se sometían a la tentación de encontrar placer sexual decidieron que la mejor opción era mantener las relaciones con sus esclavas dentro de sus haciendas. Así evitaban esos escándalos. Entonces, gracias a esto no se enteraban las autoridades eclesiásticas y civiles, porque cabe resaltar que la mayor parte de las fuentes del Archivo General de la Nación son juicios que se presentaban a cabo, pues, juzgando el delito. Y bueno, pues para quienes no poseían esclavas o realizaban estas prácticas con miedo al escarnio público o un posible enredo judicial, el concubinato se presentaba en lugares ocultos. En muchos casos eran matorrales, mangas, las orillas de los ríos y cultivos, y en la mayoría de los casos se practicaba de noche. También en habitaciones cerradas y aisladas, en chicherías y pulperías o en sitios donde se podían consentir estas prácticas y
pues precisamente se permitían dar vía a los deseos sexuales de amores que eran imposibles, mejor referidos contemporáneamente como infidelidades. Es por eso que aclaro que la prostitución fue una práctica, una forma de sociabilidad mediada por el sexo y lo sensual, por las conversaciones, los tratos y contratos no legales, por los romances ilícitos y por el tránsito y permanencia en espacios específicos. En este caso, los que estaban entre la mirada de las majestades y las autoridades eclesiásticas, dejando como consecuencia de ello que los denunciantes de la práctica se conformaran por esposas abandonadas a su suerte, con unos cuantos hijos, mujeres dolidas por la traición de los maridos, esposos iracundos por el adulterio de sus esposas, padres y madres molestos por hombres que acechaban y pretendían a sus hijas sin su consentimiento o les robaban la virginidad, dejándolas ante la sociedad con el estigma de putas. Con esto, mi querida audiencia, damos por sentada esta primera parte sobre la prostitución en la Nueva Granada. Recuerden que pueden seguir nuestro podcast histórico memórico para que puedan disfrutar y sobre todo informarse. Muchas gracias.